Hola, ¿qué tal, estimados docentes? Un grato placer volver a estar con ustedes en la continuación de estos ciclos de videos relacionados con el desarrollo del pensamiento sobre la base del lenguaje. En esta ocasión quiero hablar de un tema muy importante que está relacionado con la lectura. No la lectura comprensiva, sino la fluidez en la lectura. Eh, en las personas existe una especie de aversión, de fobia a la lectura por no comprender los procesos de desarrollo, de fluidez de la misma. Entonces, este problema no solamente se presenta en estudiantes, sino también en personas adultas, incluso en docentes. Habíamos dicho en videos anteriores que teníamos cierta fobia y que esta fobia también era un problema de conducta, un problema psicológico al no querer leer porque desconocemos los procesos de desarrollo, de entendimiento, de esos procesos cognitivos o neuropsicomotor-lingüísticos que son naturales y que son adquiridos a través de nuestra experiencia en el entorno. Entonces, vamos a colocar unos ejemplos y vamos a ir conociendo el fenómeno y los mecanismos que nos permiten hacer una lectura. Bueno, habíamos dicho que los aprendizajes se daban a través de los sentidos y sobre la base de estos sentidos se van desarrollando estructuras mentales que nos permiten a nosotros adquirir ciertas habilidades, ciertas destrezas que son manifestadas a través del lenguaje o a través de nuestros mecanismos locomotores. Bien, entonces debemos hacernos una pregunta si vamos a tomar en consideración la audición como un proceso de desarrollo del pensamiento. La pregunta sería: ¿qué escuchamos? Cuando estamos escuchando, por supuesto, si hacemos la pregunta a una persona, ¿qué escuchamos? Diría, escuchamos sonidos. Pero resulta que estos sonidos se componen por naturaleza de ondas. O sea, las ondas, como las hemos visto en, en los libros, están representadas por una serie de variaciones, y que esas variaciones representan unos tonos, una variabilidad en el sonido que nos hace característico, y gracias a esta variabilidad es que nosotros podemos distinguir un sonido de otro, porque la onda puede ser corta o puede ser larga. Atendiendo a la naturaleza de esto, ¿qué sentido tiene entender y comprender este fenómeno? Es que resulta que cuando leemos y cuando hablamos, de la misma forma que escuchamos, de esa misma forma expresamos y replicamos todos esos estímulos, todas esas ondas o todos esos signos que están representados en el sonido o que están representados en la palabra. En videos anteriores hablé de las entonaciones para identificar palabras agudas, graves o llanas. Es el mismo mecanismo, es el mismo fenómeno que se suscita también a la hora de hacer una lectura de una manera correcta. Pero vamos a poner unos ejemplos de cómo nosotros aprendemos los sonidos. Fíjense que si escuchamos aquí en Venezuela, si escuchamos a las personas que viven en las distintas ciudades que componen el país, vemos que todas ellas tienen un ritmo, una melodía muy distinta. No es lo mismo el ritmo, la melodía, la entonación del maracucho que del barquisimetano, que el caraqueño y que el de Margarita, y así de otras regiones del país. Entonces, eh, el, el mecanismo auditivo, nuestro sistema auditivo está estructurado para comprender y para grabar todos esos sonidos. Y que de la misma forma debemos entender cómo están representados esos sonidos en un escrito. Fíjense que en las experiencias que hemos tenido con niños vemos que estos tienen problemas a la hora de hacer una lectura, o decimos que tienen problemas porque lo hacen de manera silábica, que sería un tipo de ritmo, porque así lo ha aprendido y desconoce o no ha entendido y no ha comprendido tampoco que la naturalidad y la fluidez con que debe leer es la misma a la hora que lo hace al expresar las palabras de una manera verbal. Eh, Tengo aquí un ejemplo de una literatura, de un libro, se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, y la voy a leer para dar estos ejemplos de ritmo que se podía presentar dentro de la lectura atendiendo a lo que está escrito. Por ejemplo, yo podría decir a, se, ya, mu, cho, ti, en, po, en,
una. De esta manera silábica la voy a expresar si es lo que yo he escuchado, si es lo que yo he escuchado, si es lo que yo he entendido. Pero voy a hacerlo como está escrito. Esta sería una manera, entre comillas, incorrecta porque no es la forma más agradable al oído, más entendible de lo que estoy diciendo, y debo hacerlo de una manera convencional o de una manera que nosotros creemos que es la más propicia, incluso propicia al oído. Hace ya mucho tiempo en una tierra muy lejana. Fíjense la entonación que le estoy dando a esta lectura, lo estoy haciendo palabra por palabra. Si me escuchan, podrían decir que no es la manera correcta de hacer lectura, porque no es la misma, no es la forma que lo hacemos cuando hablamos. Vamos a hacerlo de dos en dos. Hace ya mucho tiempo, en una tierra muy lejana, vivía un caballero que pensaba que era bueno. Esta forma tampoco sería la más correcta, porque no es el ritmo, todavía no hemos llegado a la sintonía, todavía no hemos llegado al ritmo para hacerlo correcto. Entonces tendríamos que orientar al niño y decirle que no es la manera correcta, pero sabemos cuál es la manera correcta para hacer estas entonaciones. Esta fluidez del ritmo de la lectura. Bueno, aquí se presenta un elemento muy característico a la hora de hablar que se llama sinalefa. La sinalefa, ¿en qué consiste y qué es? Etimológicamente la sinalefa es pegar. Y cuando hablamos unimos las palabras y hacemos los distintos ritmos que estamos acostumbrados a escuchar y los que de una manera de réplica podemos expresarnos a la hora de comunicarnos con otras personas. La sinalefa es un recurso o un elemento dentro de la gramática, sobre todo en la poesía, pero también es otro elemento que se presenta dentro de la música. ¿Qué queremos decir con esto? Que esta forma de unir las palabras es lo más elemental, lo más cotidiano y lo más fluido que podemos hacerlo para que lo que estemos leyendo se presente de una manera más audible y sea más placentera y más relajante, que no cause perturbación de ningún tipo y que no cause estrés. Resulta que cuando no entendemos esta fluidez, tomamos cierta aversión, cierto rechazo a la lectura, y esto causa un problema aún mayor porque resulta que al no agarrarle amor, al no agarrarle ritmo, a no darle el aprecio a lo que estamos leyendo, lo que hacemos es rechazar lo que no entendemos o lo que no comprendemos. Entonces es importante que en niveles escolares, en el inicio de los niveles escolares, enseñemos a los muchachos a hacer lectura de manera rítmica y que entienda que la manera fluida, que la manera normal y regular como nos expresamos también debe ser la manera como debemos hacer la lectura. Voy a hacer marcando el paso para que entendamos que a través del ejercicio y de la regularidad vamos a ir reforzando nuestro nivel de fluidez, nuestro nivel de soltura a la hora de hacer lectura, y en los niños se da de una manera más rápida. También lo podemos hacer con canciones. Recuerden que si lo que grabamos es un sonido y esos sonidos tienen ritmo, esa debe ser la mejor manera de hacer o desarrollar las habilidades o los procesos psicomotores, en este caso del lenguaje. Fíjense que es una estrategia también para el aprendizaje en otras áreas, porque resulta que el ritmo, el cerebro se apropia más de los ritmos que de sonidos que no tienen este tipo de ritmo. Por ejemplo, yo voy a visualizar en este momento los países que están en Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Fíjense que lo estoy haciendo de forma ordenada porque me lo estoy imaginando. O imagínense que no los he aprendido, no los he memorizado y los esté visualizando. Sería una forma visual de hacerlo porque lo estoy realizando de manera ordenada. Pero si yo los quiero memorizar y que formen parte de mis apropiaciones, de mis estructuras mentales, debería colocarle ritmo. Y después que las aprenda, les cambiaría el ritmo, pero indistintamente no se me olvidarían. Podría decir Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, porque ya me los he aprendido. Pero si lo quiero aprender de una mejor manera, le podría colocar música y decir Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá.
Entonces, este tipo de estrategia permite la memorización porque el cerebro está adaptado para aprender ritmo. Lo mismo tendríamos que hacerlo para realizar la lectura. Por ejemplo, voy a marcar el paso a la hora de hacer la lectura que les había hecho anteriormente bajo otro ritmo. Hace ya mucho tiempo, hace ya mucho tiempo, hace ya mucho tiempo, hace ya, hace ya, hace ya, hace ya, hace ya, hace ya, hace ya. Fíjense que esta unión que estoy haciendo bajo este ritmo es lo que con nosotros conocemos como sinalefa, que es lo natural, es lo normal y es la forma como captamos como los sonidos cuando se nos expresan, cuando otra persona no nos está emitiendo. Y debería replicarse de la misma manera. Hace ya mucho tiempo, en una tierra muy lejana, vivía un caballero que pensaba que era bueno. En la medida que voy leyendo, voy a ir desarrollando la habilidad rítmica y de esta manera se hará más fluida hasta que la pueda lograr, hasta que pueda desarrollar el ritmo como habilidad y pueda seguir leyendo y disfrute de una lectura y no le agarre esa aversión y no le agarre esa fobia a la lectura, precisamente porque no tengo esa habilidad, precisamente porque no tengo condiciones, precisamente porque nadie me ha orientado a realizar una lectura. Bueno, hasta aquí he terminado con este contenido. Espero que los docentes, los estudiantes y todo aquel que pueda ver este video entienda y comprenda cómo el sonido es adquirido a través de nuestros sentidos y que de esa manera también debe ser replicado a la hora de hacer lectura. Espero que este video te sirva y que sea de mucha utilidad. Hasta el próximo video.